vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Como les comentaba el domingo anterior, vimos la primera parte de este pasaje y hoy vamos a concluir. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para leer juntos la palabra. Voy a leer el versículo 25, ustedes responden con el 26 y terminamos juntos en el versículo 29. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego cuando entraréis será salvo, como está escrito: vendrás sobre el libertador, que apartará de Jacob el pecador. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuando ellos son enemigos por causa de vosotros, pero cuando la elección humana es por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en ella la verdad suficiente y necesaria para nuestra vida. Que vengamos a ti, Señor, cuando leemos lo que tú has querido revelar, con la reverencia necesaria para saber que tus palabras, Señor, no son ligeras, que no son palabras vacías, Señor, sino que son una verdad que debemos apropiarnos, que debemos llevar a nuestro corazón, a nuestra mente, que debe de transformarnos para, Señor, apartarnos de nuestro pecado, limpiarnos de iniquidad y presentarnos delante de ti en santidad. Y Padre, que en la obediencia a tu palabra encontremos nuestro deleite, nuestro gozo, Señor, el cumplimiento de todo sueño y todo anhelo, sabiendo que somos criaturas y que no somos nosotros, Padre, los dueños de nuestro destino. Eres tú, es tu providencia, es tu buena voluntad y es la misericordia que nos has mostrado por medio de Jesucristo, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu, llénanos de esa verdad y hazla clara para nuestros ojos. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Recordamos, y de manera breve, que el domingo pasado comenzamos a ver esto que nosotros llamamos el misterio revelado. Así lo vimos y vemos cómo Pablo va, como se llama el sermón, revelando, ¿no? Pablo va dando la información adicional que necesitamos entender respecto a la salvación de Israel. Y lo primero que nosotros veíamos eran los propósitos de ese misterio. ¿Por qué Pablo quiere que lo sepamos? Y esos propósitos es que dice que no es algo que en lo que nosotros podamos permanecer ignorantes, y por lo tanto no es algo que a nosotros nos deba llevar a la arrogancia, que siendo ignorantes nos volvamos arrogantes respecto a nuestra salvación. Y ese es el propósito que nosotros veíamos. Luego nosotros veíamos cuáles son las pautas del misterio, que primero dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Luego dice allí en el versículo 25 también, dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vemos cómo el Señor lo va trabajando. Primero endurece Israel, que fue algo que ya estuvimos viendo en los sermones anteriores. Luego cómo hay un plan, hay un tiempo para que esto suceda, y se habla de cuando entre la plenitud de los gentiles, y hablábamos de que entrar quiere decir ser recibidos a la vida eterna. Y nosotros llegamos y en aquel momento, mientras estábamos viéndolo, a esa palabra que nosotros veíamos en Zacarías capítulo 2 respecto a lo que está hablando, la visión que está teniendo allí Zacarías, y cómo entonces veía ese deseo del Señor, y terminaba diciendo el pasaje que leímos de Zacarías, no
no recuerdo las palabras exactas, pero decía, y todavía escogeré a Israel, ¿no? Como diciendo, ya lo escogí una vez, lo voy a seguir escogiendo, ¿no? Y es que Dios no lo hace de otra manera. De hecho, por eso es que termina diciendo el 29 de Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí queda confirmado entonces esa característica del llamamiento de Dios, que es irrevocable. Entonces vimos entonces el propósito, vimos las pautas, y hoy vamos a ver la promesa dentro del misterio. Es eso que leímos hace un momento, que comienza en el versículo 26, que dice, y luego todo Israel será salvo. Ahora, cuando nosotros vemos todo Israel, y ya lo expliqué el domingo pasado, pero creo que es importante volverlo a explicar, nosotros estamos y debemos entender a qué Israel se refiere, sabiendo que Romanos 8 específicamente, y 9, no es Romanos, creo que es 5 y 9, ¿no? Que habla del Israel espiritual, ¿no? De ese Israel que está conformado por todos los que han obedecido al Señor en todos los tiempos. Y nosotros podríamos decir en este momento, bueno, ¿y qué pasaría si se refiere a ese Israel? Y entonces no se está refiriendo específicamente a los israelitas de sangre, sino a los israelitas que por la fe se integran a ese olivo y que entonces vienen a formar parte de la promesa de Israel. ¿Qué es lo que podríamos nosotros ver en la palabra que nos permitiera identificar a qué Israel se refiere? Bueno, pues lo primero es que vamos viendo en versículos anteriores que ya empieza a hacer una distinción casi versículo a versículo de Israel y gentiles, ¿no? De los olivos naturales y los olivos injertados, ¿no? Pero que les llama silvestres antes de injertarlos, ¿no? Empieza a hacer esa distinción, y que si nosotros llegamos al versículo 25, dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Y nosotros ahí distinguimos que ese Israel endurecido es el Israel nacional, el Israel que pertenece al linaje directo de Abraham, de la sangre de Abraham, todos esos que por ascendencia o descendencia, como lo quieras ver, pertenecen al pueblo de Israel. ¿Dónde viene la siguiente distinción? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hablábamos de que plenitud, que es pleroma, quiere decir pues todos los que en ese momento han de ser salvos, y lo que sigue en el 26 es, y luego todo Israel será salvo. Entonces, si el versículo 25 nos está hablando de la plenitud de los gentiles, y luego hace una distinción donde dice, y luego todo Israel será salvo, no tendría mucha consistencia el decir ese Israel incluye a los gentiles, porque entonces ¿qué necesidad habría de hacer una explicación anterior que dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Hubiera sido suficiente con que dijera, y todo Israel será salvo al final, sin decir hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hubiera sido esa la manera de dejar en claro que se está refiriendo al Israel espiritual. Pero dado que no se está refiriendo allí durante todo estos capítulos 9, 10 y 11, de lo que se está hablando precisamente es de ese Israel nacional y de los tratos que Dios está teniendo con él, nosotros podemos ver cómo el Señor, el misterio que está revelando, ¿no? Es que en un momento el Israel nacional será salvo. Y cuando nosotros vemos todo, podemos entenderlo como una gran proporción de todos los israelitas en el tiempo futuro. No va ningún israelita que no ponga su fe en Jesucristo va a ser salvo porque aquí diga todo. Sería la forma más simple de perderse eternamente. Pensar que porque aquí dice todo, yo no necesito poner mi confianza en Jesucristo. La realidad es que todo es por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, por lo tanto todo es a través de Él, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo lo va a hacer el Señor. Y Pablo va a citar dos pasajes específicamente. Va a citar Isaías 59 y Jeremías 31. Entonces, mira, yo quiero que leamos una vez más el 26. Dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De quién está hablando? Ya lo dijimos hace un momento, de ese Israel nacional. Todos los demás ya entraron, ya entró la plenitud de los gentiles. Si nosotros ponemos a los gentiles allí, tendremos que sacarlos y volverlos a meter.
Pero dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, y luego, ¿no? Después de, todo Israel será salvo. Ahora, hermano, yo quiero que tú veas lo que Dios va a estar haciendo con Israel, y cuando lo vayamos leyendo, de lo que te vas a dar cuenta es que tú podrías ponerte en el lugar de Israel y decir, es exactamente mi vida, es exactamente lo que el Señor hizo en mí. Como lo he dicho siempre que estuvimos viendo este pasaje, no son dos tipos diferentes de gracia. Es la misma gracia que el Señor utiliza para salvar a todos los que Él eligió. No son diferentes formas, ¿no? ¿Qué sí son? Diferentes tiempos. Son diferentes tiempos en los que el Señor lo está queriendo hacer. La forma es la misma, el medio es el mismo, el Salvador es el mismo, y lo que nos está revelando el misterio es el orden de los sucesos. El orden en el que el Señor lo va a hacer. Y entonces quiero que vayamos a Isaías 59. Y lo que vamos a hacer, en vez de leer solamente el versículo o la parte del pasaje que menciona Pablo en Isaías 59, vamos a leer todo Isaías 59, ¿no? Y fíjate cómo dice el Isaías 59:1. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué nos muestra este primer versículo de Isaías 59? La consistencia de Dios, la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo el mismo a pesar del pecado del hombre. Dios sigue siendo el mismo a pesar de la rebelión del hombre. Dios no cambia por lo que nosotros hagamos. Dios es y es eternamente como es. Entonces Dios no va adaptándose al hombre conforme éste va tomando decisiones, ¿no? Más bien el Señor, que es inmanente, permanente, sigue siendo como siempre ha sido, y el hombre va descubriendo de él, ¿no?, lo que el Señor en su misericordia le va revelando, ¿no? Entonces fíjate cómo dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Está diciendo, okay, no me voy a retener en mi misericordia, no me he retenido, no he quitado mi mano. A cortar la mano es decir, es ese movimiento en el que haces que dices, se van a perder, pues quito para que se pierdan, ¿no? Como de repente cuando uno quiere que el hijo aprenda y que dice, lo voy a rescatar, no, ya ni modo, que se dé para que aprenda que no tiene que estar haciendo eso, ¿no? Y dice, no se ha agravado su oído, no se ha vuelto pesado, que el Señor diga, ya no quiero escucharlos. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí vemos cuál es la consecuencia del pecado. Dios sigue siendo Dios, su mano no se ha cortado, se ha acortado, su oído no se ha agravado, pero ¿qué ha hecho el pecado de Israel? Han hecho una división. Han causado una brecha entre Dios y su pueblo, como causa ese pecado una brecha entre nosotros y Dios cuando el pecado está morando en nuestras vidas, ¿no? Nosotros podemos experimentar ese espacio que se abre en la comunión con el Señor cuando el pecado gobierna nuestra vida. Y entonces dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate, esa es la condición de Israel respecto a Dios. Ya vimos cuál es la consistencia de Dios hacia Israel, ahora la condición de Israel respecto a Dios. Y ahora vamos a ver la culpabilidad de Israel frente a Dios. Del versículo 3 en adelante dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y por eso les decía, cuando estemos leyendo esto, es bien sencillo verse uno ahí mismo. Es sencillo ver Israel, tenemos toda la narrativa del Antiguo Testamento de cómo fueron en la venida de Cristo, pero fíjate cómo también nosotros nos vemos reflejados allí, ¿no? Dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras.
Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y si tú lo lees y lees Romanos capítulo 1, donde se describe la culpabilidad del hombre, es exactamente lo mismo, solo que en distintas palabras. Es exactamente la misma culpabilidad de Israel que nuestra culpabilidad o que la culpabilidad de cualquier ser humano en cualquiera de las épocas. Entonces vemos cómo esa culpabilidad es manifiesta a Dios que lo ve todo, ¿no? Al Dios que no se le puede ocultar nada, al Dios que las cuatro puertas de nuestra casa no le impiden ver la condición de nuestro hogar, al Dios que la corporalidad que nosotros tenemos no le impide ver la realidad de nuestro corazón. El Señor lo ve todo y el Señor lo juzga perfectamente. Y entonces eso le va a traer consecuencias a Israel. Recordemos que el Señor es el mismo. Él siempre va a castigar el pecado. Él siempre va a traer juicio al pecado, y al pecado de sus hijos lo castigará con disciplina, al pecado de los que no son sus hijos lo castigará con condenación. Y fíjate cómo dice el versículo 9, las consecuencias que trajo Dios a Israel a causa de su pecado. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Y fíjate que dice el 10, palpamos la pared como ciegos. ¿A qué te suena? ¿A qué hablábamos en su momento que decíamos que era esa obra del Señor de endurecer el corazón, de que tenían oídos y no oyen, tienen ojos y no ven? Dice, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, es decir, el que quería hacer el bien ahora era tenido como delincuente, ¿no? Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces ahí está toda la iniquidad de Israel, es manifiesta, es identificada, es reconocida, no solamente por Dios, está diciendo ahí mismo que ellos sabían lo que habían hecho. Que es el propósito de la ley, lo que nos enseña Romanos, es hacernos manifiesta nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de cumplir con los términos divinos de justicia y de moralidad. Y eso es lo que está viviendo Israel allí, y es reconocido por Israel, ¿no? Es evidente para Israel, porque no era algo que no supieran, era algo que más bien ya no querían escuchar. ¿Qué hacían? Le prestaban mejor oído a los profetas que traían palabras falaces a fin de engañarlos y consentirlos en su pecado, y callaban a los profetas que venían a hablar la verdad. Entonces es evidente que Israel lo sabía, y el Dios que todo lo sabe lo tiene en cuenta. Y todo eso es lo que ha provocado esa división que dice el versículo 2 de Isaías 59, ¿no? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora lo que está diciendo Pablo en Romanos 11 es que Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel. Lo que está diciendo allí es que así como todos los elegidos de Dios en algún tiempo han vivido de esa manera, el pecado del hombre no invalida la elección de Dios, no inhabilita la capacidad de Dios de elegir, de llamar, de regenerar y de hacer esa obra salvífica, santificadora, regeneradora,
¿sí?, de traer de muerte a vida. Fíjate cómo está diciendo, nosotros éramos como muertos, precisamente es lo que dice Romanos, ¿no? Lo que dice Efesios, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Israel era, somos iguales. No es una cosa distinta a Israel, no es una cosa que en algún sentido sea más ominosa a Dios que nuestros propios pecados. Somos iguales a ellos y por lo tanto la misericordia que nosotros vamos a ver y que es lo que nos habla a continuación, este pasaje de Isaías 59, es la misma misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. Lo que vemos a partir del versículo 16 es la compasión de Dios hacia Israel. Ya nos quedó claro cómo es, ya nos quedó claro qué provocó su pecado, ya nos quedó claro cómo es Dios, que no acorta la mano y que no agrava su oído. Y fíjate qué dice el versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Qué dice Romanos? No hay justo ni aun uno, ¿no? No hay quien haga el bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que Dios está diciendo, como no había quien salvara a Israel, ¿sí?, como no había quien lo trajera de su pecado, quien lo rescatara, quien hiciera esa obra intercesora por ellos de tal manera que ellos no se pierdan en sus pecados, ¿qué hace? Dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios, en su afecto de gracia y de misericordia, ¿no?, así como no se ha cortado su brazo, porque el Señor sigue siendo misericordioso, Él va a tomar a Israel y va a decir, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a salvar. No habiendo intercesor, el Señor le va a proveer uno de forma unilateral. Y Dios se preparó entonces para salvar a sus elegidos y castigar a sus enemigos. Fíjate lo que dice el versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Está refiriéndose a lo que está haciendo Dios, no está hablando de Israel. Está diciendo qué está haciendo Dios, cómo Dios se está preparando para salvar a su pueblo. Dice, de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Cada vez que la palabra se refiere a esos de la costa, se refieren a todas las naciones que han venido a lo largo del tiempo a molestar a Israel, a atacar a Israel, a hacerle mal, ¿no?, hacer mal sobre Israel. Veíamos el domingo pasado en Zacarías cómo dice que estos caballos habían andado por la tierra y que la veían reposada y tranquila, y que era lo que le molestaba a Dios, que esas naciones que habían molestado a Israel, ¿cómo estaban? Pues tranquilas, sin nada, ¿no? Esa salvación, y debemos de tenerlo siempre presente, toda la salvación del Señor siempre viene con un juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a salvar a sus elegidos, pero los que no son sus elegidos, el Señor no los va a salvar. Ese mismo acto de venir por los suyos es el acto que significa la condena eterna de los que no han puesto su fe en Jesucristo. Y dice el versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿De quién está hablando allí? De los enemigos de Israel. Está diciendo, voy a rescatar a Israel, pero voy a acabar con sus enemigos también. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en su momento, cuando vimos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que los enemigos de Israel eran enemigos de Israel porque primeramente eran enemigos de Dios. Dios utiliza a Israel precisamente para castigar a estos pueblos. En algún momento también Dios soberanamente utiliza a estos pueblos para castigar a Israel, pero el Señor va a terminar ejerciendo su justicia perfecta y va a darle a todas estas naciones el pago justo por sus actos. Y entonces fíjate, y ahí es donde conecta Isaías 59 con Romanos, ¿no? Dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces ahí aparece la figura del Redentor, que en ese momento ellos no lo sabían, Isaías no lo conocía, pero es ese Cristo encarnado, enviado del Padre, ¿sí? Que es toda esa preparación que hace el Padre vistiéndose de justicia, el yelmo de salvación. ¿Quién se está preparando para venir a salvar? Es Cristo. Es Cristo el que se está preparando para venir a hacer esa obra redentora, ¿no?
Pero fíjate, no solamente es Cristo el que hace la obra redentora, sino como nosotros sabemos que es necesario, es también el Espíritu Santo el que hace esa obra de regeneración en nuestras vidas, de tal manera que cuando el mensaje del Evangelio llegue a nuestras vidas, nosotros tengamos la capacidad de oír y de ver, porque nosotros también estábamos endurecidos como Israel, estábamos ciegos, estábamos muertos. Y fíjate que dice el versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué era lo que el Señor le había mandado a Israel en Deuteronomio respecto a sus palabras? Que las pusieran en su boca y que se las dieran a sus hijos y a sus nietos, y que fuera permanente ese ministerio, esa responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, ¿no? De tal manera que no solamente la conocieran, sino que la vivieran. ¿Cuál es la obra del Espíritu que nosotros vemos aquí que va a suceder en el pueblo de Israel? Dice, y mis palabras, dice, el Espíritu mío que está sobre ti, ¿no? Ya vemos una interacción, una intención del Espíritu Santo. Dice, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Allí está entonces haciendo esa obra tan cierta, esa obra tan segura, ¿no? Y es evidente como el capítulo de Isaías, en una lectura que nosotros, si nosotros tomamos aislada de Romanos 11, podríamos verlo de alguna manera, pero que si nosotros vemos que Pablo cita en esa verdad y en ese misterio que está revelando de que todo Israel será salvo, y dice, ve a Isaías 59 y fíjate cómo dice allí, ¿no? Que vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, ¿no? Cómo Isaías 59 tiene que ser interpretado a la luz de Romanos 11. Y nosotros vamos viendo esa revelación progresiva de la voluntad de Dios, que no somos nosotros los que están conectando el pasaje nada más porque sí, es la Escritura la que está haciendo esa referencia, y nosotros podemos ver y no tendría que sorprendernos. Dice Isaías 59:20, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Qué quiere decir? Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. ¿Cómo puedo entender eso a la luz de Romanos 11:26 que dice, y luego todo Israel será salvo? Que entonces, ¿sí?, en el futuro, ese número mayoritario de israelitas que comprende al todo Israel será salvo, pues va precisamente a hacer esto, se va a volver de su iniquidad. Van a ser salvos, y por eso estoy tan insistente en decirlo, como tú y yo hemos sido salvos, en ese arrepentimiento y en esa confesión de nuestros pecados, en ese reconocimiento de la santidad y el señorío de Cristo, de tal manera que me aparto de mi iniquidad, ¿sí?, y ahora camino en esta nueva santidad que viene por méritos de Jesucristo, por su obediencia perfecta, por su justicia perfecta, esa que es puesta sobre mí, ¿sí? Y entonces yo gozo de una salvación que no gané de ninguna manera, en un camino que no abrí yo con ninguna puerta, con ninguna llave, ¿no?, sino que fui puesto por la misericordia de Dios. Entonces, la referencia que nosotros vemos aquí, que nosotros podemos ver en Isaías 59, conectándose con Romanos 11, solo ratifica que la gracia que Dios tiene a sus escogidos, sean judíos o gentiles, es imperecedera. Es la confianza que tienes tú, ¿y a poco no? ¿Cuál es tu certeza de tu salvación? Ninguna que esté en ti, porque tú sabes cómo eres. Yo sé cómo soy. No es nada de lo que yo pueda hacer lo que le da certeza a mi salvación, sino todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios hizo en Cristo, todo lo que Dios hizo en el Espíritu Santo. Y lo que está diciéndole aquí a Israel es, eso va a suceder también con Israel. No tendríamos por qué, y creo que ahí es donde el Señor nos empieza a quitar también parte de la arrogancia. No tendríamos por qué nosotros querer administrar o dispensar de alguna manera distinta la gracia de Dios si el Señor se las ha prometido a ellos y nos las ha prometido a nosotros. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad.
porque Él decidió que su brazo no se acortara, porque Él decidió extenderlo y salvarlo por sí solo, porque al Señor nadie le dijo y a Dios nadie le dijo, los tienes que salvar. No, nadie lo mandó a darle una promesa a un hombre, no, nadie lo mandó a decir, pues ahora como ya tú los creaste, ahora los tienes que perdonar ahí en el jardín del Edén y tienes que hacer un sacrificio para cubrir sus pecados. Nadie le dio instrucción al Señor. Todo lo ha hecho porque ese es su deseo, porque ese es su anhelo, porque en eso Él se complace. Y si en eso Él se complace, en eso nosotros nos tenemos que complacer. En que el Señor salva hoy a unos en cantidades y cantidades que no alcanzamos nosotros a ver, pero salva a los gentiles a montones, no a todos, no absolutamente todos, pero no queda duda que en este momento la iglesia gentil es una iglesia gigante, que no podemos medir. En algún momento en la dispensación de los tiempos, esa iglesia gentil, cuando haya entrado en la plenitud, a esa salvación, ahora va a dar paso a que esa iglesia gigante, ¿quién sea? Israel. A esa iglesia gigante sea Israel. Ahora vamos a ver Jeremías capítulo 31. Y vamos a verlo de la misma manera. Vamos a leer todo el capítulo 31 para que lo vayamos analizando a la luz de Romanos 11. Dice Jeremías 31:1, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces fíjate cómo ya empieza diciendo Jeremías en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo futuro, ¿no? Vemos cómo hay un pacto que se va a cumplir en su totalidad, incluyendo misericordiosamente a un vasto número de israelitas y a quienes Dios llama todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Ese afecto y ese deseo del Señor es un afecto nuevo o simplemente el cumplimiento de sus afectos eternos. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Es una cosa nueva que el Señor está haciendo? No. ¿Cuándo nosotros sabemos que el Señor obra de manera electiva, con amor electivo sobre los suyos? En la eternidad pasada. No es una cosa que ahorita esté sucediendo y el Señor de repente se le presentan ahí dos caminos y dice, bueno, ¿qué haré? ¿Lo salvo o no lo salvo? No, el Señor ya lo determinó desde la eternidad. Ya lo decidió desde la eternidad y actúa conforme a esa determinación en unidad perfecta con la Trinidad, pero además cada uno haciendo lo que se comprometieron a hacer en esa decisión de redimir al hombre, ¿no? Dice el versículo 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Ahora, fíjate, no está hablando del Israel de ese momento. ¿De qué Israel está hablando? Del de aquel tiempo. El remanente que menciona ahí no son los poquitos que quedan fieles en ese momento. Está hablando del remanente de aquel tiempo. ¿De qué tamaño es lo que está diciendo Romanos 11, que es el remanente de aquel tiempo? Pues todo, hasta donde se puede entender, todo lo que queda de Israel. Ese es el remanente. Todo lo que queda de Israel en aquel tiempo. Fíjate cómo dice el versículo 8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. ¿Quiénes son los que están en las costas? Los enemigos de Israel. Háganle saber la noticia de que voy a traer de vuelta a Israel.
¿Y cuál es la noticia? El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién esparció a Israel? Dios. Esa fue la disciplina, ese fue el castigo para ese Israel rebelde. ¿Qué fue? Lo esparció. ¿Y qué dice? ¿Quién es el que lo va a traer de vuelta? El único que lo puede esparcir así es el único que lo puede reunir nuevamente así, ¿no? Y sabes, y fíjate qué interesante, dice, como el pastor a su rebaño. ¿Recuerdas qué dice Cristo de su obra como buen pastor en Juan 10:16? Fíjate, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, a la gente que tiene ahí, ¿no? A los que lo están escuchando dentro de Israel. ¿A quién se está refiriendo como las otras ovejas que no son de este redil? A los que no son parte de su pueblo, a los que, específicamente a los gentiles, ¿no? A los gentiles que todavía no, a los que dice Romanos que son olivos silvestres. Esos son los que son otro pueblo que hay que traerlos de allá porque no están aquí con nosotros. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces fíjate qué interesante es ver que el Señor tiene dos rebaños, ¿no? O tenía, porque ahora ya los unió en Cristo. Y eso es lo que Cristo está diciendo, tengo que ir por aquellos. Todavía tengo que traerlos. Dice, también tengo otras ovejas. No está diciendo, pues ustedes ya no van a ser las ovejas, ¿no? No está diciendo, estas no son ovejas. Dice, también tengo otras que tengo que traer, que no son de este redil. Aquellas las traeré y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo hace esa distinción entre sus ovejas, unas ovejas judías, unas ovejas gentiles, pero todas traídas al mismo rebaño por la misma voz dulce y amorosa del Cristo que pone su vida voluntariamente para después volverla a tomar. Y ese rebaño, a la luz de Romanos, ¿no? Ese rebaño que al final se une y que conforma un gran rebaño de todos los que van a ser salvos y todos los que han sido salvos a lo largo del tiempo, que se unen en un solo rebaño, va a recibir un cúmulo de ovejas, primero de los gentiles que están entrando a montones y finalmente en otro tiempo, y lo que será otra generación, un cúmulo de las ovejas perdidas de Israel a las que Cristo una vez vino y por cuyo rechazo hoy gozamos de las bendiciones que eran para ellos. Un día va a regresar por ellas, por esas ovejas, que en su momento, ¿qué decía Cristo? Vayan primero a ¿qué? A las ovejas perdidas de Israel. Y lo que está diciendo Pablo y el misterio que se está revelando es que esas ovejas que fueron dejadas de lado temporalmente por su rechazo y que dieron pie a que ahora el Señor esté trayendo de las otras ovejas, de las que no eran de su rebaño, y trayéndolas a su rebaño, integrándolas a ese único rebaño que Dios tiene, un día va a regresar por aquellas ovejas, las ovejas perdidas de Israel. Y un día las va a traer y se va a glorificar en esa obra que en su momento no sucedió, ¿sí? Que en su momento ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos, ¿no? Porque Dios los había enjuiciado a causa de su rebeldía y su desprecio a la provisión de Dios por medio de su Hijo, ¿sí? Y un día va a ser quitado ese velo, un día va a ser quitada esa ceguera y va a regresar a ese rebaño, va a traer a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y qué crees? Ahora sí las ovejas perdidas de Israel van a venir, van a corresponder. Y fíjate, eso es lo que va a decir ahorita. Mira, vamos a seguir leyendo. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Fíjate cuál es la promesa, nunca más tendrán dolor. No está hablando de ese momento en el que Israel regresa de la esclavitud en Asiria y en Babilonia. ¿Por qué? Porque regresaron y el dolor siguió. Tan es así que fueron conquistados por los romanos. Tan es así que cuando Jesús nace están bajo el gobierno de ese traidor de Herodes, que no conforme con estar subyugando al pueblo de Israel, además manda a matar a todos los niños por la promesa de un Salvador. Entonces no es ese el momento, ¿no?, en el que se acabó el dolor cuando regresaron de esa esclavitud. Es el de la esclavitud final. La misma promesa que tú y yo tenemos de que un día no habrá más llanto ni dolor. Es esa misma promesa que ellos tienen aquí.
Y dice, en el versículo 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Fíjate cómo sigue el versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y luego viene el versículo 18, que si tú me preguntaras, ¿cómo te imaginas que va a ser el momento en el que Israel se arrepienta en el día postrero? Yo creo que será algo muy similar a esto. Yo creo que no tenemos la certeza de cómo es, pero acuérdate de que cómo empieza diciendo en aquel tiempo. Y fíjate qué va a suceder en aquel tiempo. Dice el 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Efraín refiriéndose a Israel. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, como ese que no puedes refrenar, como ese que puedes controlar. Le está diciendo Israel a Dios, me azotaste, ¿no? Y fui castigado como ese novillo que no se puede refrenar. ¿Y qué va a decir Israel? Conviérteme y seré convertido. ¿En quién está la confianza de ese Israel en aquel tiempo? En Dios. Confían en Dios, ya no confían en ellos mismos, ya no es su justicia. Dice, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Y cómo le responde Dios a Israel en esa súplica? Fíjate que dice el 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. ¿Cómo empieza? Con amor eterno te he amado. Dios ama a Israel. Lo ama tanto que un día le va a cambiar el corazón como necesita ser cambiado para que esa nación pueda honrar a Dios como nunca la ha honrado. Esa es la realidad. Por eso es tan bella y tan necesaria la redención de Israel para la gloria de Dios, porque Israel nunca honró a Dios como lo tenía que Israel, a pesar de que su elección fue de manera nacional, como linaje, como raza, como pueblo, nunca le honró a Dios como lo tendría que honrar. Y la promesa que nosotros vemos y el misterio revelado es que un día lo van a hacer, y lo van a hacer como nunca lo hicieron, como raza, como nación, ¿no? Fíjate cómo dice, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Fíjate cómo son los afectos de Jehová. ¿Cómo te has sentido tú cuando te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se siente uno cuando le hablan que el hijo está en la escuela y que le dice, es que le duele el estómago? Pues ni sabe uno qué tiene. Pero ya saber que le duele y que no está uno allí, ¿cómo se siente uno? ¿No? ¿Cómo se siente uno cuando te hablan y te dan la noticia de que alguien que amas sufrió un accidente, ¿no? Que alguien que amas está grave y en el hospital? ¿Cómo se conmueven las entrañas cuando uno, ¿no?, se entera de eso, ¿no? Y fíjate cómo es el corazón del Señor por Israel, que se conmueven sus entrañas. Y esa es la gracia, y por eso digo, es evidente que no hay dos formas distintas, porque es el mismo afecto que el Señor tuvo hacia ti y hacia mí. Cómo el Señor se conmovió por nosotros, cómo el Señor, sabiendo cómo éramos igual de rebeldes, igual de necios, igual de orgullosos, de egoístas, igual de tan pocos afectos hacia Dios y tan grandes afectos hacia las cosas del mundo, como el Señor se conmovió de nosotros, fue movido a misericordia y decidió rescatarnos de nuestra condición, sabiendo que nosotros nunca nos íbamos a poder rescatar.
Entonces es esa misma gracia de Dios que ha operado a lo largo de toda la historia humana, la que seguirá operando durante todo el tiempo, hasta que todo Israel sea salvo, ¿no? Y fíjate cómo dice el 21, qué tan pronto quisiera Dios que se diera este arrepentimiento. Fíjate qué le dice Dios a Israel: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Fíjate cómo está diciendo: ya vuélvete, ya no dejes pasar más tiempo, ¿no? Me duelo de ti. ¿A poco no se duele uno del hijo que uno lo ve que le da el consejo, no lo escucha? Le da la advertencia y le ignora. ¿Y qué sabe? ¿Por qué la da uno? No la da uno porque lo odie, no la da uno porque le quiera destruir todos sus sueños y aspiraciones. ¿Por qué la da uno? Porque sabe a dónde lleva. No hay que ser una mente brillante para saber a dónde lleva la rebeldía, a dónde lleva la contienda, a dónde lleva la argucia, el robo, la mentira. No hay que ser genio. Ya sabemos a dónde lleva, y lo de menos es a las consecuencias terrenales que se puedan vivir de eso. Lo peor es la consecuencia eterna que se vive al seguir por ese camino y negarse a escuchar el consejo, ¿no? Negarse a recibir la reprimenda, ¿no? A recibir el exhorto y decir: pues voy a enderezar. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo: no quiero que camines más por ahí, ya vuélvete. ¿Qué estás esperando, hija rebelde, no? Hija contumaz. Y fíjate cuál es la promesa, dice: porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. ¿Qué quiere decir eso? La mujer rodeará al varón. Literalmente, la elegida abrazará a su amado. Eso es lo que está diciendo. La elegida corresponderá al amor de su amado. Eso quiere decir la cosa nueva. ¿Y por qué dice que creará una cosa nueva? Porque no lo ha visto Israel en toda su existencia. Nunca se han vuelto a Dios a abrazarlo como Dios lo amó. Nunca se han vuelto a Él a corresponderle en el amor que Él le tuvo. Esa es la cosa nueva que Dios va a crear en aquel tiempo. Que esa que Él eligió y que todo el tiempo fue rebelde, contumaz, ¿no? Idólatra, pendenciera, quejumbrosa, un día va a abrazar al varón. Y un día va a corresponder a ese amor. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías, el Espíritu habrá entrado en ellos, ¿sí? Y como va a decir ahorita más adelante Jeremías, y ahorita lo vamos a ver, pero la forma más fácil de entender esto es cuando el Señor manda al profeta Oseas. ¿Te acuerdas del profeta Oseas? ¿Qué le manda el Señor al profeta Oseas? Que se case con una mujer cuya característica es que es fornicaria. Y el Señor utiliza soberanamente esa analogía, ¿no? Y ese matrimonio, esa unión, para evidenciar cuál era la condición y el comportamiento del pueblo de Israel hacia Él. ¿Y qué hacía Oseas? Ahí estaba amándola, ¿no? Ahí estaba, tuvo hijos con ella, ¿no? Ahí estaba cuidándola como esposo a esa esposa que cada vez que podía, de manera licenciosa, iba y traicionaba a su marido, fornicaba, adulteraba en contra de su marido. Si tú lo quisieras ver, esa cosa nueva entre Oseas y Gomer, que era su esposa, ¿qué es la cosa nueva que creará Dios? Que Gomer va a dejar su pecado, va a dejar de fornicar, va a dejar de traicionar esa fidelidad de su esposo y se va a voltear y lo va a abrazar para nunca más dejarlo ir. Eso es lo que Dios está diciendo de Israel. La bendición va a alcanzar a los elegidos de Israel al final de los tiempos, tal y como ha alcanzado a los elegidos de los gentiles a lo largo del tiempo. Fíjate que dice el versículo 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos.
Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. O sea, eso es lo que van a decir de Israel en aquel tiempo. Dice, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y dice allí, en esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Eso es lo que está diciendo Jeremías, ¿no? En esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Y dice el versículo 27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Fíjate cómo todo ese castigo de parte de Dios, cómo lo está viendo Dios. Como sus cuidados. No lo está viendo como desprecio, no lo está viendo como desecho. No dijo el Señor, bueno, ya me doy por vencido, pues ahí les va el castigo y bye. Está diciendo, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, ¿no? Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Así tiene uno cuidado de sus hijos, ¿a poco no? ¿A poco lo deja uno todo el tiempo hacer lo que quiere y sin ninguna consecuencia? No, hay que disciplinarlos, hay que enseñarlos, hay que castigarlos, hay que negarles cosas, ¿no? O hay que negarles momentos, de tal manera que ellos saben que lo que más nos importa es su alma, no su bienestar, no que sean felices en todo, porque no sería provechoso para ellos hacerlos felices en todo, ¿sí? No. ¿Cómo tenemos cuidado de nuestros hijos? Pues con la disciplina, con el castigo, con la corrección, ¿no? De tal manera que podrán decir, podrán decir, ¿no? Es que mis papás me odian, pero eso nunca será verdad. Los amábamos tanto que no les dejamos ser o hacer todo lo que querían. Y eso es lo que Dios está diciendo. Amé tanto a Israel que no lo dejé sin castigo. ¿Qué dice Hebreos que es el que se deja sin castigo? No es un hijo, sino un ¿qué? Bastardo. ¿Cómo está tratando Dios a Israel? No lo está tratando como bastardo, lo está tratando como hijo. Bastardo sería que no hubiera hecho nada con ellos. Ese sería realmente un descuido y un castigo mucho más severo y eterno para Israel. Pero ¿qué está haciendo Dios teniendo cuidado de ellos, ¿no? Dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, van a cosechar lo que siembran. Los castigaré como los tengo que castigar, ¿no? Pero fíjate que dice el 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Te acuerdas que estaba diciendo que la mujer abrazará, que la mujer, la nueva creación, ¿no? Y ahí está diciendo, aunque dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que está citando Pablo en Romanos 11. Eso que está diciendo allí, fíjate, dice Romanos 11, luego todo Israel será salvo como está escrito, y ve el versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué va a poder hacer Israel cuando quite Dios sus pecados? ¿No? Va a poder venir a arrepentimiento, va a poder venir a reconocimiento del Mesías, a reconocimiento de la providencia y la gracia de Dios en favor de ellos que nunca la merecieron, y por lo tanto va a poder venir a esa salvación que el Señor les prometió. Es en el contexto de este nuevo pacto que Pablo emplea la referencia a Jeremías para afirmar la salvación mayoritaria de lo que quede de los judíos al final de los tiempos.
Este nuevo pacto, al igual que todos los anteriores, es confirmado por Dios jurando por sí mismo. Fíjate cómo dice allí, ¿no? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo. Gracias, hermano. Y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese nuevo pacto es el que nosotros celebramos cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿no? Ese pacto que fue sellado por la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces todos somos un mismo pueblo, todos somos un mismo rebaño, ¿no? El tiempo en el que llega cada uno a la salvación es del Señor, y el Señor ha determinado que en algún momento Él va a traer a todo Israel a esa salvación, y Él lo hará de la manera en la que lo tenga que hacer. La gran preocupación de muchos cuando leen este pasaje es que ¿cómo va a ser todo Israel salvo? ¿Cómo fuiste tú salvo? ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Nada. ¿Qué tiene que hacer Israel para ser salvo? ¿Qué tiene que hacer Dios? Todo lo que quiere hacer. Y eso es lo que está diciendo, lo que dice en Isaías, lo que dice en Jeremías. Yo lo voy a hacer como lo he sabido hacer siempre y como lo he querido hacer siempre. No tengo ningún problema en salvar a todo Israel. ¿Por qué? Porque así los he salvado a todos todo el tiempo. No tengo que ni ceder un centímetro de mi justicia, ni regalar un pedazo de mi santidad para traer a Israel. Se van a convertir igualito que como tú te convertiste. El Espíritu Santo va a obrar en ti, si vas a ser regenerado, vas a entender tu pecaminosidad, vas a reconocer que necesitas un Salvador y ellos podrán ver a Cristo con el mismo afecto con el que hoy nosotros lo vemos, como el único enviado del Padre para favor nuestro. Y fíjate, versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y ves que te decía, y ahí fue donde yo me perdí, que este pacto es sellado por Dios mismo unilateralmente. Fíjate que dice el 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si yo fallo, falla Israel. ¿Cuál es la certeza? Que Dios no falla. Si Dios falla, fallamos tú y yo. ¿Cuál es la certeza? Que Dios no falla. Dice el 37, así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Qué hace falta para que Israel sea desechado? Que Dios transgreda su carácter, que Dios cambie, que deje de ser inmutable y ahora sea mutable y por lo tanto que deje de ser Dios. Es lo que está diciendo. ¿Tendría yo que dejar de ser Dios para que mi promesa sobre Israel falle? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Esos son los dos pasajes y en particular utiliza las partes necesarias, pero quise leerlo todo porque todo es consistente con lo que Dios está diciendo. Que dice que ha acontecido Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Dice el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, en cuanto a las buenas noticias de salvación, ellos en este momento son enemigos por causa de nosotros. ¿Cómo entendemos eso? Como ya lo explicó Pablo antes, el Señor los endureció, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos entrada.
El Señor dispuso que la manera en la que su plan redentor iba a funcionar es, no van a entrar todos al mismo tiempo. Le voy a traer la promesa a Israel. Israel va a ser rebelde. ¿Te acuerdas que está profetizado el endurecimiento desde Deuteronomio? Desde Deuteronomio, Israel va a ser rebelde, no me va a seguir, no me va a obedecer, me va a ser infiel y yo los voy a endurecer. Y cuando estén endurecidos, entonces voy a traer, ¿sí?, a salvación a todo mi pueblo gentil, a esas ovejas que son de otro rebaño, las voy a traer ahora a este rebaño, ¿sí? Y cuando hayan terminado de entrar esas ovejas de mi rebaño a la eternidad, a la salvación, a esta redención que yo les ofrezco, entonces luego de eso voy a regresar con el pueblo de Israel. Voy a hacer lo mismo que hice con estas ovejas, ¿no? Ya les voy a quitar el endurecimiento y voy a tener misericordia de ellos y los voy a hacer que me amen como yo las he amado y que me obedezcan como nunca lo han hecho y que guarden mi palabra como nunca lo cumplieron cuando se los dije, de tal manera que yo sea glorificado en su obediencia, en su arrepentimiento y en su determinación de volver a Jehová. Entonces todos los elegidos, bueno, más bien, ¿no?, logramos ver cómo este misterio escondido a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento es revelado ahora a nosotros para no quedar en ignorancia y en arrogancia. Fíjate cómo el Señor ya lo tiene todo, ¿no? Ya lo tiene todo armado, ya simplemente va haciendo su voluntad con esa tranquilidad que tenemos nosotros en nuestra vida de saber que el Señor va haciendo todo conforme a su voluntad. Que si pierdo el trabajo no es porque el Señor me abandonó, es porque el Señor quiere hacer algo en mí. Que si me enfermo no es porque el Señor no le importa mi vida, es porque el Señor quiere hacer algo en mí. Que si enfrento pruebas y dificultades es porque el Señor no quiere que mi fe quede como está, sino que se purifique, que se vuelva más valiosa. Que compruebe si realmente tengo fe en el Señor, en Jesucristo, o si no tengo una fe que me pueda salvar y que en esos momentos de angustia yo digo, Señor, ¿qué tanto confío en ti? Todos los elegidos de Dios son parte del mismo pacto. No hay dos pactos distintos, no hay dos cuerpos distintos, así como no hay dos libertadores distintos, ni dos caminos al Padre. Todos somos redimidos en Cristo para gloria de su nombre y del Padre por medio del Espíritu Santo. Hoy están entrando los gentiles al reino a montones, mientras solo unos pocos de Israel se suman a él. Pero un día serán los israelitas quienes entren a montones y el plan de redención eterna será completado tal y como el Señor lo diseñó, tal y como el Señor lo reveló. ¿Tiene que ser así? La pregunta correcta es, ¿puede ser de otra manera? ¿Puede el Señor obrar para salvación del hombre, no importa de qué nacionalidad sea, de otra manera, ¿no? Si Dios ha revelado el misterio, ¿tengo que esperar algo distinto? ¿No? Y que nuestra oración sea como la del Cristo, ¿no? Cuando decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en todo esto, ¿no? Fíjate cómo dice entonces, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, mientras los gentiles estén entrando, porque no ha llegado la plenitud de los gentiles, ¿ellos qué son en cuanto al evangelio? Enemigos. ¿Por qué? Porque lo rechazan, porque están endurecidos y lo rechazan. Pero en cuanto a la elección, ¿qué son? Amados. El Señor los sigue amando. Y el Señor no va a dejar ese endurecimiento por toda la eternidad, ¿no? Y dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nosotros luego utilizamos ese versículo para decir, tú tienes un don y tienes que darlo a la iglesia porque son irrevocables, ¿cómo no vas a estar sirviendo? No está hablando de esos dones. Está hablando de todos los dones de gracia del Señor. ¿Entran los dones para servir? Sí, pero se está refiriendo a toda esa gracia, a todos esos regalos de misericordia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, a los cuales no podemos renunciar. No podemos renunciar, por eso decimos que el llamado es eficaz. ¿Quién puede negarse a la voz de Dios? ¿Qué dijo Lázaro cuando le dijo que Cristo ven fuera? No, Señor, ya, una vida estuvo bien, no quiero vivir, no. Dijo Lázaro ven fuera, ¿y qué fue lo siguiente que sucedió?
salió. ¿No? Es irrevocable el don de gracia del Señor y el llamamiento, ¿no? No podemos decirle al Señor que no. Israel en este momento no le dice que sí, pero el día que el Señor los llame, Israel no va a poder decir que no. Y esa es la confianza. Y esa es la confianza en la que nosotros descansamos. Que el Señor nos ha llamado y que así como nos llamó, el que comenzó la buena obra la va a terminar en el día de Jesucristo. Y la certeza que podemos tener, porque nos lo revela Pablo en Romanos 11, es que también Él comenzó una buena obra en Israel y Él la va a terminar en el día de Jesucristo, ¿no? Y eso va a glorificar a Dios, creo que de una manera en la que nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, pero bendito sea el Señor que hará su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y en todo y por todos en ese momento será glorificado y toda rodilla se doblará ante Él. Ojalá doblemos nuestra rodilla voluntariamente hoy y no esperemos el día en que la doblemos, porque ya no nos queda nada más que hacer, y doblarla no significará entrar a la eternidad con Él, sino perderse en la eternidad que Él ofrece a todo el que pone su confianza en Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta revelación y en este misterio que tú aclaras delante de nuestros ojos, podemos ver cómo eres consistente, Señor. Cómo eres verdad y eres verdad eterna. Nada cambia, Señor, en ti. Nada de lo que nosotros hacemos te hace cambiar. Tu amor es un amor eterno. Tu misericordia es una que se prolonga, Señor. Y es tan poderosa, tan eficaz, que cuando tú tuviste a bien llamarnos, Señor, nosotros respondimos a ti, porque el Espíritu Santo, que hoy mora en nosotros, nos convenció, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Nos hizo ver el Evangelio, Señor, pero no como nuestro enemigo, sino como esa provisión amorosa para terminar las enemistades que había entre ti y nosotros. Y Padre, gracias porque nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque descansamos, porque Él sufrió. Tenemos salud, Señor, tenemos salvación porque Él llevó nuestras enfermedades. Él sanó nuestras dolencias, Señor. Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque no éramos dignos de tanto amor, de tanta gracia. Señor, en ese plan tan perfecto de redención que tú diseñaste en la eternidad, Padre, ¿quiénes éramos nosotros para que tuvieras esa consideración y ese beneficio de traernos a ti y de darnos vida estando muertos, Señor? Padre, despierta en nosotros un fervor, una correspondencia, Padre, que esa nueva creación que tú harás, Señor, también sea la realidad de todos los corazones aquí presentes, que voltemos a ti, que te abracemos como el único Dios que se ha revelado verdaderamente para salvación de hombres pecadores y miserables, y que nunca, Señor, nunca nos apartemos de ti. Aún en ello, Señor, y ese es el tamaño de tu misericordia, aún en ello no descansamos en nuestra confianza, no descansamos en qué tan fuerte nosotros te podemos agarrar, Señor. Descansamos en que una vez que tú nos tomas en tu mano, nada nos puede separar de ti. Pero, Señor, que despiertes en nosotros ese deseo de que, aferrados a esa gracia y aferrados a tu persona, en temor reverente, te podamos bendecir, podamos proclamar tu verdad, podamos vivir para tu gloria y andar en toda rectitud e integridad, porque eso es lo que tú mereces y eso es, Señor, lo que Cristo vino a darnos.
por su obra vicaria, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Síguete glorificando en todo. Y mientras se cumplen los tiempos, Señor, en los que tú has de redimir a todos los gentiles y a todos los judíos que tú quieras redimir, Señor, que esta iglesia siga colaborando con tu obra, con tu reino, predicando el Evangelio, predicando la verdad y viviéndola para testimonio de tus hijos y de los que aún no te conocen. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.